vendré sobre ti. Ahí está, ¿verdad? Ese es el versículo 3, Apocalipsis 3:3. ¿Sí? El 4, por favor. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ok. Entonces nos quedamos en la parte, ¿verdad? Que hay unos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿verdad? Y nos quedamos en la parte que no han manchado sus vestiduras, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Acordémonos que Sardis, haciendo una remembranza rápido, el problema de Sardis no era la falsa doctrina, tenían una doctrina adecuada, ellos tenían una doctrina sana, ¿sí? El problema de Sardis era espiritual, o sea, tenían buena doctrina, pero espiritualmente estaban tronados, estaban mal. Por eso le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, como les decía, de nada sirve una buena doctrina si espiritualmente estamos tronados, ¿no? Si espiritualmente estamos mal, ¿sí? Pero como vimos, dice, tienes unas pocas personas, y ¿se acuerdan lo que vimos? Unas pocas personas simbolizaba unos pocos nombres, y que el Señor nos conoce a cada uno de sus escogidos, a cada uno que Él llama, los conoce por su nombre, y vimos todas las citas, ¿verdad? Y dice, que no han manchado sus vestiduras. Aquí es importante. La mancha, ¿qué representa? La mancha representa varias cosas, entre ellas representa el pecado. Un verdadero cristiano debe cuidar su vida de no caer en pecado. Un verdadero cristiano debe estar alerta, un verdadero cristiano debe de estar anhelando la santidad, un verdadero cristiano debe de caminar en esa santidad. No podemos decir que somos de Cristo cuando dentro de nosotros no hay un deseo de vivir en santidad, ¿no? No hay un deseo de caminar con Él, no hay un deseo de vivir con Él, ¿sí? Por eso dice el salmista, la santidad conviene a tu casa, ¿sí? Es algo hermoso cuando nosotros vivimos en santidad, ¿sí? Estos pocos que había en Sardis estaban viviendo una vida en santidad, ¿sí? Cristo es lo que quiere de nosotros, que vivamos una vida en santidad, que nos esforcemos en esa parte. Por eso murió para tener un pueblo, ¿verdad?, celoso de buenas obras. Él dio su vida en rescate por nosotros. ¿Para qué? Para tener un pueblo que glorifique su nombre. ¿Te llenó el café? ¿Está lleno? Sí. Ya ve, las cosas que hacen. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Quien guste puede ahí algo. Acá, hermana, mire. Está cómodo. Hola, hermana. Ay, me siento muy chiquita. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios es New. Efesios capítulo 1, versículo 4. okay. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4. Ajá, Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Ya? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién se va? Dios nos escogió en Jesucristo para ser un pueblo santo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la aspiración que debe de tener todo cristiano, ser santo. ¿Qué significa la palabra santo? En el original griego es apartado, ¿verdad? Eso significa apartado, ¿sí? En el sentido apartado, separado también, ¿sí? En el sentido de no convivir con las cosas que el mundo ofrece. Debe haber una diferencia entre el mundo y nosotros, siempre, ¿sí? Por eso, cuando en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios lo llamó a ser un pueblo santo, o sea, que se separara de las demás naciones y que fuera diferente en su forma de vivir, ¿sí? Eso es lo que simboliza la palabra santidad.
Dios nos ha apartado, nos ha agarrado, nos ha separado del mundo y quiere que vivamos así, como gente diferente, sin mancha delante de Él. Sabemos que como cristianos en nuestro diario vivir nos enfrentamos diariamente contra el pecado, en una lucha terrible, en una lucha feroz, no solo contra el pecado, sino contra las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Como les decía en la clase pasada, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 6, ¿verdad?, acerca de la batalla espiritual, habla de que esas huestes están atacándonos de una manera feroz, están con una rabia tan fuerte contra nosotros que buscan la menor posibilidad o el menor meollo para tratar de atacarnos, ¿verdad? Entonces la posición del cristiano siempre debe de ser estar firme. ¿Cómo se puede proteger el cristiano? Buscando siempre la santidad. Esa es una herramienta poderosa para poder vencer al enemigo, buscar la santidad, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí está, ¿verdad? ¿Cómo quiere presentarse Cristo? Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo quiere Cristo que la iglesia sea? Sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga. Esa es la aspiración que nosotros debemos de tener, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿14 al 16? Filipenses 2, 14 al 16. 14 al 16. Filipenses capítulo 2, del 14 al 16. ¿Ya están? Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vean, otra vez Pablo hablando a la iglesia, a otra iglesia, la iglesia de Filipenses. Dice, para que sean que irreprensibles, ¿sí?, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer. Pablo dice, en medio de la cual resplandecéis, porque esa es la esencia del cristiano. Debemos resplandecer, debemos iluminar, ¿verdad?, con nuestra diferencia en la vida, las otras vidas. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciéndome, o sea, agarrando fuertemente la palabra del Señor, tomándolo como una verdad, tomándolo como lo que es la palabra del Dios vivo, la palabra que me puede fortalecer, ¿verdad?, para vivir esa vida en santidad. Por eso dice Pablo, asidos de la palabra de vida. También le habla lo mismo más o menos a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Colosenses, ¿cuál, Edgar? 1, Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. 1, 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. ¿Ya están? De la esperanza de Dice:
Y a vosotros, del 21 al 23, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la ocasión que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Verdad? Dice que antes éramos como éramos y ahora cómo debemos de ser, ¿verdad? O sea, debe haber una diferencia, no podemos seguir siendo los mismos. Debe haber una transformación, debe haber un cambio en nuestra vida, y nuestra vida debe reflejar lo que pasó realmente en el interior, ¿verdad? Segunda de Pedro, Pedro también nos manda esta recomendación, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya están? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Okay. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué espera? De la venida del Señor. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso debe ser nuestro anhelo. ¿Cómo puedo lograr parte de esto y qué me va a ayudar para crecer en esto? Fíjense, muchos dicen, el Señor siempre ha dicho que viene, lleva 2000 años diciendo que viene y no viene. Los apóstoles decían que Cristo ya venía y no vino. Porque como lo vimos, ellos vivían sabiendo que hay una diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Para la segunda venida de Cristo son todas las señales que hay en Mateo y las señales que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para la segunda venida de Cristo hay señales. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales. Entonces los apóstoles sabían que el arrebatamiento podía ser en cualquier momento, y ellos vivían así, como si hoy fuera a venir el Señor por ellos. Y es lo que le honraban, le decían a la iglesia: vivan así, porque el Señor puede venir en cualquier instante, en cualquier momento, porque no hay una señal que nos diga después de esto viene el arrebatamiento. Nosotros las señales que estamos viendo hoy en día son señales que nos dicen la segunda venida del Señor ya viene. Pero antes se tiene que dar el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? En cualquier momento. Por eso tenemos que vivir, dice el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, si saben esto, tienen que vivir de una manera que agrade a Dios, porque imaginémonos, hermanos, que nos agarra la venida del Señor, el arrebatamiento, viviendo no con la vida que el Señor nos marca. ¿Sí? Por eso dice Pedro, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Entonces, ¿yo cómo puedo ayudarme para saber y esforzarme en vivir la santidad? Teniendo en mente de que el Señor puede venir hoy. Yo al despertarme tengo que decir, el Señor puede venir hoy. ¿Cómo me va a hallar? ¿Velando? ¿Cómo me va a hallar? ¿Orando? ¿Cómo me va a hallar? ¿En una vida esforzándome en la santidad, o me va a hallar en una vida normal? ¿Sí?
Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos en esto. La iglesia de Sardis, dice el Señor, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, ¿verdad? Ellos permanecían fieles al Señor en esta cuestión, en esforzarse en la vida en santidad, pero no en una santidad religiosa, sino en una santidad, ¿verdad?, verdadera, por amor al Señor. Ahora, la mancha no solo nos habla de pecado, también nos habla de falsa doctrina y falsos maestros, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 19. ¿Ya están? ¿Ya? Ok, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se crean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿No? 19 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Fíjense, ¿va? ¿Qué dice? Precisamente dice, son inmundicias y manchas los falsos maestros. Dice, y seducen a los que han huido del error, los seducen, ¿verdad? Y los empiezan a seguir, y eso pone una mancha sobre las vestiduras, hermanos. Son manchas para nosotros. Los falsos maestros, las falsas doctrinas nos van dañando en nuestra comunión con el Señor. Vamos a ver más adelante lo que representa realmente eso. Van dañando nuestra comunión con el Señor, porque cuando nosotros empezamos a seguir a falsos maestros, empezamos a seguir falsas doctrinas, entonces empezamos a adorar a un Cristo diferente, y Dios no permite que se adore a otro, ¿sí? Judas capítulo 1, versículos 11 al 13. Bueno, que Judas no tiene un capítulo, ¿eh? Entonces sería Judas 11 al 13. Judas es old, ¿no? New. Está exactamente antes de Apocalipsis. Judas 11 al 13. 11 al 13. ¿Ya están, hermanos? Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Es verdad? Ellos son manchas, ¿verdad? En nuestras vestiduras, en vuestros ágapes, en vuestras vestiduras, ellos son manchas. Otra vez Judas nos lo está advirtiendo, ¿sí? Pero Judas también les advierte a esos falsos maestros, ¿verdad? Dice, ay de ellos,
¿verdad? Y de los que lo siguen. ¿Por qué? Porque viene una condenación fuerte. Hay una condenación fuerte, hermano. Pero vemos entonces que no solo es el pecado, también es seguir falsas enseñanzas. Eso también mancha nuestras vestiduras y nos va dañando como cristianos, porque no podemos vivir la vida en santidad con falsas doctrinas. No podemos vivir la vida en santidad siguiendo falsos maestros, porque vamos en contra de lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, no se puede vivir la vida cristiana así. El cristiano, mediante la obra de Cristo en la cruz, está calificado para andar en esa vida de santidad. Ningún cristiano puede decir que no tiene el poder y la facultad para poder vivir la vida en santidad. Todo cristiano tiene el poder porque se nos dio a través de ¿quién, hermanos? Cuando creímos en Jesucristo, del Espíritu Santo morando en nosotros. Si hemos creído realmente, el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, el poder de Dios está en nosotros para poder vivir esa vida en santidad. ¿Sí? No es algo inalcanzable el vivir en santidad. Es algo que podemos vivirlo y debemos de anhelarlo. Cada día vivir esa vida en santidad. Pero cada día tenemos entonces que vivir para esa vida en santidad una vida de negación de nosotros mismos. ¿A través de qué? De la oración, de la meditación de la palabra, ¿verdad? Y de la aplicación de la misma. ¿Sí? Para el cristiano, vivir en santidad debiera de ser una forma natural de vida. Porque ahora la esencia de Dios, la vida de Dios está dentro de nosotros. Entonces debiera ser algo natural. El pecado un estorbo. Así es. Algo que nos debe de afectar duramente cuando lo cometemos, ¿no? Nos debe de afectar. Decía por ahí un predicador: si tú cuando pecas no te sientes el animal más inmundo que hay sobre la tierra, entonces algo está mal. Estás cómodo en el pecado. Sí, algo está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, inmediatamente que tú pecas, ¡pum!, va a lanzar ¿verdad? Ese redarguir en nuestras vidas y vas a sentir, y Señor, ya te fallé, qué mal estoy, ¿verdad? Y sientes inmediatamente la carga de lo que hiciste y procedes en ese momento a un arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento, no remordimiento, ¿eh? Porque si caigo en un remordimiento de nada me sirve. Es arrepentimiento. El remordimiento generalmente se presenta, Edgar, cuando eres descubierto, no porque sin que nadie te haya dicho nada o acusado de nada, no se siente nada, porque nadie me descubrió, qué padre. Y el remordimiento cuando dice, ya se dio cuenta, se me que ya la regué, pero eso no es arrepentimiento. No. Entonces, arrepentimiento es un giro de 180 grados, un cambio de mentalidad con respecto a lo que hiciste. Porque aunque nadie se dé cuenta, dices, la regué. Voy a arrepentir. Sí, porque sabemos que además que hay alguien que nos ve. Digo, a lo mejor nadie me vio lo que hice. El más importante. Pero el más importante sí me vio, Dios. Ante Él no me pone lo más oscurito que me pueda meter, a Él las tinieblas y la luz es lo mismo, ¿verdad? Entonces Dios nos ve ahí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de caminar en ese sendero, sabiendo que, otra vez, el camino es difícil, el transitar es difícil, es un batallar diario. Nuestra batalla no es una batalla de un día sí, 5 días, no, es todos los días batallamos contra el pecado, todos los días, ¿sí? Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. ¿13 qué? 14. Capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. 13 y 14. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Sí, los dos últimos. Sí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos
Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Verdad? Ahí está la recomendación de Pablo a la iglesia en Roma. ¿Cómo debe de ser? Dice, la Nueva Traducción Viviente lo pone un poquito más así, con lenguaje más actual. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Verdad? Los malos deseos van a venir, ¿verdad? Pero no debemos de permitir complacerlos, ¿verdad? Una cosa, decía un hermano, una cosa es que los malos deseos rodeen nuestra mente y otra cosa es que se aposenten en nuestra mente y los ejecutemos. Yo no puedo evitar a veces pensar en una acción mala, en un pecado, pero puedo no dejar que ese pensamiento se consuma en pecado, ni dejar que ese pensamiento llegue al pecado. ¿Sí? ¿Cuándo un pensamiento puede llegar al pecado? Cuando lo codicia. ¿Verdad? Como dice el Señor Jesucristo, no es necesario que para fornicar tú te acuestes con la persona, con el hecho de que la codicies, ya que lo bajaste de acá para acá, ya es pecado. Si está acá y tú lo mantienes ahí, estás peleando contra eso, lo estás echando fuera y estás tratando de traer palabra del Señor a tu vida para combatir ese pecado. En el Señor decir, el Señor es santo y yo tengo que ser santo, el Señor me manda a ser puro, el Señor me manda a no andar en promiscuidad sexual, el Señor me manda, ¿verdad? Ese tipo de batallar con la mente, si yo confronto ese pensamiento con eso, bueno, esa es buena seña, estoy luchando contra el pecado. Pero si yo dejo que ese pensamiento baje y entonces empiezo a tener fantasías dentro de mí, yo ya estoy pecando ante Dios, aunque no lo consumo físicamente. Lo mismo no solo es el acto sexual, el acto de robar también. Yo a lo mejor no le robo a Sergio, no sé, a la Biblia, pero tiro los cubiertos, y eso también está mal. No solo, pero hoy me gusta esa Biblia. ¿Qué pasaría si yo la tuviera y yo la tengo y ya me veo con ella y empiezo así? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy deseando, codiciando lo que él tiene. Y ya ese pensamiento ya bajó a algo. Y entonces ya se consumó un pecado. No tengo que ejecutarlo físicamente. Pero si yo... Y si lo ejecutas, peor. Lo ejecutas pues también, ¿verdad? Un paréntesis. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿no? Que la parte dices que pecas por pensamiento, por palabra, por obra y por omisión. Uh-huh. O sea, sí aplica obviamente por pensamiento. Si permites que ese pensamiento baje y crea una codicia en ti, entonces sí, ya se activa un pecado ahí dentro de ti. Por ejemplo, el hecho, decíamos, como varones, ¿no? Que lo puedo ver en mí, o sea, y lo explico más. A lo mejor para la mujer es más fácil vencer esto, pero para como varón, de repente ves a una mujer con muy poca ropa pasar y que tiene un cuerpazo y todo, ¡uy! ¿Verdad? Entonces yo tengo que luchar contra ese pensamiento. En ese momento viene un pensamiento a tu mente porque se activa. No es porque quieras desear esto, se activa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Luchar contra ese pensamiento. No permitir que baje a una codicia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, ya vino el pensamiento de, mírala, qué impresionante está. Y en ese momento tengo que entonces desviar mi vista y empezar a luchar con la misma palabra de Dios contra ese pensamiento. Pero si yo me mantengo con la vista en esa persona y empiezo a ver, y empiezo a qué guapo, y si yo la llevara al motel, entonces no es necesario ejecutar el acto, ya cometí el pecado, ya lo cometí.
¿sí? Ya pequé. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice claramente. No es necesario que para adulterar te acuestes con la persona. Con el hecho que ya la hayas codiciado en tu corazón, ya adulteraste. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y se lo repito, es en el ámbito sexual, pero en todos los ámbitos es lo mismo. Yo a lo mejor no peco, pero como dijeron, pues tengo, a lo mejor hay ¿cómo lo puedo explicar? Una debilidad, o sea, codiciando la casa o el carro de alguien. Ay, si yo tuviera ese carro, yo caminara con él y anduviera con él, y ese carro me parece bonito, y ay, hasta lo acaricio. Entonces, yo no tengo que consumar el subirme al carro y robarle a la persona el carro. Yo ya estoy cayendo en ese pecado, porque ya lo estoy codiciando. Entonces, cuando viene la codicia, entonces entro en el pecado. ¿Por qué? Porque estoy violando lo que Dios dice. Dios dice, no codiciarás. Y ahí es bien importante, por ejemplo, cualquiera diría, ay, yo nada más estoy codiciando, ya nada más estoy mintiendo, pero pues tú te acostaste con aquella o con aquel, tú eres más pecador. Entonces, es bien importante saber que para Dios no hay tamaño de pecado. Así es, ¿no? O sea, ni porque te robé tantito, te pude haber robado todo, pero no un billetito de todo lo que tienes. Así es. Ya robaste, o sea, porque para Dios no hay que te robaste $1,000,000 contra 50 pesos. Ya. Ya robaste. Ya robaste. Como te dices, no la llevaste a la cama, pero deseaste estar con ella. Ya es pecado. O sea, del mismo vuelo. Sí. Sí, y por eso les decía, tenemos que estar conscientes, cada uno de nosotros también de nuestras debilidades. Bueno, tenemos debilidades en general para el pecado, pero hay algo que más debilidad tenemos. Hay algo que más debilidad hay en nosotros hacia algo. Algunos es hacia la ira, otros es hacia la codicia, otro es hacia la cuestión sexual, otro es hacia la cuestión de tomar, la mentira, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cuál es mi debilidad más fuerte y protegerme en esa debilidad, ¿sí? Pero aún tengo que saber que no es mi única debilidad. El pecado puede entrarme por cualquier lado, pero debo de proteger donde sé que soy más débil. Puede ser, les digo, la mentira, puede ser la borrachera, puede ser la idolatría, la actividad sexual, la coquetería, ¿verdad? Todo eso yo tengo que cerrarle la puerta y luchar con eso. Todos tenemos una debilidad. Nadie de aquí puede decir, hermano, yo no tengo ninguna debilidad, porque desde ese momento ya es un mentiroso, ¿verdad? Y ya cayó en la debilidad real, es mentiroso, ¿verdad? Entonces todos tenemos una debilidad. Por eso tenemos que venir al Señor todos los días, ¿verdad? Y entregarle por eso dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos diariamente en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, con la mente. Venir y con la mente decirle, Señor, sé que soy débil en estas áreas, así que este día te lo entrego, ayúdame en estas áreas, Señor. Yo no puedo solo, no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes transformarme. El Señor sigue transformándome en áreas de mi vida. Pero hay algo, hermanos, que Dios me quitó, y era que yo era muy arrebatado, muy iracundo. Cuando yo me enojaba era muy iracundo. No me podía ir a golpes. Sea quien sea, estuviera en el lugar que estuviera, si era una asamblea del trabajo no me importaba, si era la universidad no me importaba, si era en el aula no me importaba. Pues, para eso destrozaba yo la pared. Entonces, todo eso era para mí una iracunda. Yo reaccionaba así, en forma iracunda. Una cosa, y aclaro, es enojarse. La Biblia no prohíbe enojarse, pero sí prohíbe llegar a la ira de nosotros, ¿verdad? Una ira que no es santa como la de Dios. Pero era así. Yo varias veces me agarré golpes hasta con amigos. Entonces,
esa era la parte que nosotros necesitamos, hermanos, llevarla. Y hasta que yo le dije al Señor, yo no puedo con esto. Esto yo no lo puedo dominar, Señor. Esto es más fuerte que yo no lo puedo controlar. Tienes que actuar en mí, si no, yo no voy a cambiar nunca. Y no me gusta esta forma de ser, no me gusta. Y cuando empecé a encontrar todo eso, el Señor empezó a limpiar esa área. Pero tenemos que entregárselo al Señor. Y tenemos que venir diariamente delante de Él a entregarle esa área al Señor. ¿Verdad? Porque si no vamos a caer. Si yo sé que soy débil sexualmente, pues tengo que ir ante el Señor y postrarme ante Él y decirle, Señor, soy débil en esta área. ¿Verdad? Si soy codicioso, pues tengo que ir ante el Señor y decirle, Señor, soy débil en esta área de la codicia. Si tengo avaricia, si tengo lo que tenga de cuestión de pecado, tengo que entregárselo al Señor y empezar a vivir esa vida que el Señor quiere de nosotros. Por eso dice el escritor de Hebreos, hermanos, despójense ya del peso que les asedia y empiecen a correr la carrera con paciencia, ¿verdad? Eso es parte importante. La carrera que nosotros estamos corriendo tiene muchos obstáculos y en uno de esos obstáculos podemos caer, no debiéramos, pero podemos caer. La cuestión es, me levanto y prosigo esa carrera, ¿verdad? No puedo dejar esa parte. Lo mismo le dice que le dijo Pablo a la iglesia de Roma, algo similar le dice a la iglesia de Colosas en capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 1. Este sí está largo, 1 al 11. ¿3 del 1 al 11? Sí, Colosenses 3 del 1 al 11. Colosenses 3 del 1 al 11. 3, del 1 al 11. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está, ¿verdad? Fíjense, el Señor nos manda a quitarnos todas esas cosas: avaricia, promiscuidad, todas esas cuestiones. Y dice, y ahora ya te quitaste eso, ahora quítate también, ¿qué más? ¿Verdad? El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cuántos cristianos hay a veces que siguen manejando el lenguaje sucio? Las groserías, las malas palabras, las palabras de doble sentido, ¿verdad? Lenguaje sucio. Ay, yo me enojé. Lenguaje cochino. Perdón, dije en ese momento, Dios, perdona. Pues ya valió. Oye, pues yo lo dejé en Veracruz y en Alvarado. Dios tiene que trabajar mucho con nosotros, porque... Tiene que trabajar mucho con nosotros. Y en Alvarado más, porque es que ya la gente vaya...
Pero ese es lo que el Señor nos está diciendo. Quítense ya ese lenguaje de ustedes, porque no conviene a santos. O hacen algo y dice, perdóname, te vuelvo a hacer, no se arrepienten. Hasta me dijo, hermana, me dijo. Hay veces que tiene que venir un arrepentimiento y tenemos que diariamente entregar esa parte a Dios, porque hay veces que ya lo tenemos como una costumbre. como un hábito. Entonces, romper ese hábito, necesitamos estar en el Señor y empezar a orar para que Él rompa eso dentro de nosotros. Precisamente lo haces para ofender, o sea, lo dices como un hábito. Porque puedes estar tú solito, te machucas y dices, no estás ofendiendo a nadie, pero estás hablando malas palabras porque ya estás acostumbrado a decirlas. Sí, pero ya tiene uno que romper eso, dice la palabra de Dios. Ya, hermanos, dice a la iglesia de Colosas, ya quítense de ustedes ese lenguaje, transfórmenlo, ya. ¿Y cómo? Lo tengo que llevar ante Dios. No pensé que eso fuera un mandato, pues, la verdad no. Sí. Pues sí. Ay, mi dedito. Y fíjense, la clave está en el versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cómo voy a romper? Porque por mí mismo no puedo cambiarlo. Yo se los decía, yo no podía cambiar mi iracundez, no lo podía. Hay veces que me decían, Edgar, es que cuando te enojas se te vuela la canica, estás loco, dice. Sí, ese grado. Me podría enfrentar y cantarle el pleito a 10, así, contra mí solito. Yo no veía el daño, ¿no? Entonces, pero dice la palabra de Dios, tienen ustedes que ya quitarse eso, revestirse de Cristo, y en la medida que vayan ustedes conociendo más a Cristo, van a ir siendo transformados. Eso no podríamos. Solos no vamos a poder, ¿no? Yo creo que yo solita no podría. Enfrentarnos al pecado no podemos solos, por eso tenemos que venir en humildad. Y dice, ya no se mientan más unos a otros. Sí. Tenemos que hablar la verdad. Aunque duela. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, revestirnos de Cristo, ¿verdad? Andar como Cristo y tratar de agradar a Cristo en todas las cosas, ¿sí? En Galacia, en la iglesia en Galacia también el apóstol nos exhorta en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Capítulo 5, Gálatas. Sí. 16 al 25. Ok, Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Ya están? ¿Ya? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lascivia viene siendo la mentira, ¿no? La lascivia No. Sexo, algo así. Deseo, ¿no? La lascivia es un deseo desenfrenado por él. Porque tienes ansiedad, ¿no? Sí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lascivia es un deseo sexual torcido. Un deseo, porque está la lujuria también. La lujuria es mucho. Sí, o sea, quiero la actividad sexual, veo a la mujer y ya quiero tenerla, no, eso es lujuria. Cuando ves a alguien que tiene lujuria, ves pasar a alguien y hasta se quedan así como que es un deseo de lujuria. La lascivia es un deseo torcido. Cuando, por ejemplo, el homosexualismo es parte de una lascivia, es un deseo torcido del área sexual. La zoofilia y todas esas transgiversiones. Entonces, eso es la lascivia. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo. Los que practican estas cosas, como ya se los dije antes, hermanos, los que practican esto no van a heredar el reino de Dios, porque el que practica esto definitivamente no ha nacido de nuevo. Si yo peco y en lugar de sentirme mal, en lugar de sentirme que he defraudado a Dios y sentirme mal, o sea, hay un vacío que entra dentro de ti, hay algo, yo me gozo, entonces algo está mal. Sí, amén. Como les digo, que tuve un amigo que me decía, una vez lo fui a visitar y me dijo, Edgar, caí otra vez en la droga, me metí 30 gramos de cocaína y riéndose. Y le dije yo, pues, ¿para qué 30? Te hubieras metido 50, 60. Se me quedó viendo así y me dice, ¿por qué me dices eso, Edgar? Porque lo estás diciendo riéndote. El que realmente comete un pecado y el Espíritu Santo no le produce la risa, le produce una tristeza que lo guía al arrepentimiento. Si yo me río del pecado que cometí, no estoy arrepentido. La palabra de Dios dice claramente que la tristeza que produce el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Tiene que haber una tristeza. Imagínense, por decirlo, le fui infiel a mi esposa. Bueno, Dios sabe que soy débil y ni modo, la regué, perdóname, Dios. No, eso no es. Hay una tristeza profunda en el corazón y dices, le fallé. Y no solo yo se lo dije, llegaron otros también y les contó igual lo mismo, con risa. Y le dijo lo mismo, no hombre, pues, yo que tú diario me meto esos 30 gramos. Y les digo, ¿pero por qué me dices así? La forma en que estás diciendo las cosas demuestra que no estás arrepentido de lo que hiciste. Así de sencillo. El arrepentimiento real produce un cambio dentro de nosotros, una tristeza por haberle fallado a Dios. No puedo venir ante Dios y decirle, Señor, estoy gozoso por lo que hice, pero perdóname. Eso no es arrepentimiento. Me gozo, Señor, en lo que hice, perdóname. Ni remordimiento ni nada. Exactamente, es un cinismo. Cuando yo lo cuento así, es un cinismo. Una burla. Entonces tiene que haber, si el Espíritu de Dios está obrando en mí, hay una contristación dentro de mí. Porque no solo yo soy el que fui afectado, fue el Espíritu Santo también el que fue afectado. Y lo contristé con mi pecado no confesado. Entonces tengo que cambiar esa parte, tengo que transformarla, ¿sí? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Una vida en el Espíritu es una vida de dominio propio. Y si tengo dominio propio, no voy a caer casi en pecado. Esa es la parte. Por eso dice al principio y leímos,
que la carne y el espíritu luchan entre sí para que no hagas lo que tú quieres. La carne quiere que caigas en pecado, el espíritu quiere que vivas en santidad. Es una lucha entre ellos. Pero ¿qué pasa si yo no atiendo a la voz del espíritu que me dice que tengo que estar en oración, que tengo que estar en meditación de la palabra? ¿Yo qué hago? Que el Espíritu Santo entonces se haga a un lado y la carne domina. No que la carne venza al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo se hace a un lado y entonces deja que la carne te domine. Dice, no me gustas, no necesito, no quieres nada conmigo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí, y eso es lo que dice. Dice, los que pertenecen a Cristo, en el versículo 24, lo voy a parafrasear: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el secreto, hermanos. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esta es la clave, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Ya están? Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Fíjense, me gusta mucho esta versión, aunque hay una también muy buena, la Biblia textual. La NTV lo traduce así, 1 Juan 2, 16 y 17. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, veamos, el mundo nos va a bombardear con todo eso, pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿verdad?, vamos a triunfar, ¿sí? Viviremos para siempre, dice la Escritura. Pero lo importante es, fíjense, me encantó esta parte, solo ofrece un intenso deseo. ¿Por qué? Por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. No quiere decir que sea malo tener logros y posesiones, pero yo cada logro y cada posesión tengo que decir: Gracias. Es para él. Él lo hizo. Como cuando Pablo, ¿verdad?, dice: he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Tal manera que no soy yo, es Dios actuando en mí. Entonces yo cada logro que haga, tengo que darle la gloria a Dios por ese logro. Por ese logro. Si tuve un logro de sacar una carrera, gloria a Dios por esto. No fue mi logro, es su logro. Es lo que Él me permitió llegar. Si Él no me hubiera permitido llegar, no saco este papel. Enfermedad. ¿Verdad?
Como decía un presidente, un candidato a presidencia en Brasil, ¿verdad? Que llevaba una votación tremenda. Y él antes de las votaciones, él dijo, llevo una cantidad tan grande de votos que ni Dios me quita de la presidencia. Un día antes de tomar la presidencia, murió. Entonces Dios le dijo, sí, te puedo quitar, ¿verdad? Del mundo, no de la presidencia. No de la presidencia, de la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que no es por mí, es porque Dios lo permite. Y me da esa facultad, me da la salud, me da la capacidad para lograr eso. Esa es la parte que tenemos que ver. Y si Dios no me da un logro, también debo de darle la gloria a Él. Él sabe por qué. Así es. Él sabe por qué, hermanos. Por eso no puedo codiciar si un hermano tiene logros y yo no los tengo. Debo de darle la gloria a Dios por ambos lados. Qué bueno que Dios está bendiciendo a mi hermano, por algo lo está haciendo. ¿Y por qué a mí no me está bendiciendo? Por algo no lo está haciendo. No es que Dios trate preferentemente no, a los dos nos trata igual, pero Él tiene un camino para cada uno de nosotros. Y Él lo tiene así. Yo debo de estar contento con lo que el Señor me da. Por eso Pablo dice, con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos, hermano. Con eso, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16. Precisamente ahí habla de lo que les estaba diciendo acerca de la codicia. Santiago 1 del 14 al 16. Sí. ¿Ya están, hermanos? Sí. ¿No? ¿Quién? Santiago capítulo 1 del 14 al 16. Santiago, ¿dónde quedó? Después me creo. ¿Ya? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Es precisamente lo que les decía en un inicio, ¿no? Fíjense, aquí en la versión Peshitta, que es otra versión de la Biblia, me gusta cómo lo traduce, dice, sino que cada cual es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz muerte. Mis hermanos, no hierran, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, lo que les decía. Van a venir los pensamientos, eso no es pecado. Pecado es ya cuando los bajo, ¿verdad? Y entonces creo una codicia dentro de mí. Entonces eso ya es pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Ajá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿No? Sí. Ok. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Ahí está, hermanos. Pedro lo está diciendo. Ya no vivan, hermanos. El tiempo que resta, vívanlo en la voluntad de Dios. La venida del Señor está tan cerca, tan inminente, que en cualquier momento nos podemos ir. Les decía, la inminente regreso del Señor por su iglesia debe ser un incentivo para nosotros, ¿verdad? Para vivir esa vida en santidad, para ya despojarnos, hermanos. Siempre tener en mente, el Señor puede venir hoy, y si viene hoy, ¿cómo me va ya? Si el Señor viene ahorita, mientras estoy trabajando, mientras estoy lavando el carro, mientras estoy limpiando la casa, mientras estoy, no sé, consultando, mientras estoy vendiendo, mientras estoy... Si el Señor viene en este momento, ¿me voy con Él? ¿Tengo la seguridad que me voy con Él? Si no hay esa seguridad, entonces todavía hay cuestiones ahí en nosotros que están ahí. El cristiano debe de anhelar, como la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el último capítulo dice: el Espíritu y la novia, o sea, la iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. La iglesia, cada cristiano tiene un clamor interior de decir: ya ven, Señor Jesús, ya ven. Y debemos de vivir con ese anhelo de que ya venga, desear que ya venga el Señor. Esa es la parte. Si ese deseo en nosotros ha mermado, ha sido sucumbido por el pecado, nosotros entonces tenemos que arrepentirnos y de pedirle al Señor, anhelar otra vez su regreso, su venida, su llegada por la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Al 14. ¿Ya están? Segunda de Pedro, capítulo 3. Al 14. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Más claro ni el agua para chocolate. ¿Sí? Debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, para que el regreso del Señor no nos sorprenda, ¿verdad? No nos vaya a sorprender. Y seamos de esos que dicen: Señor, Señor, pero yo asistía los miércoles y los sábados, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, yo ayudaba a la gente. Señor, yo les predicaba. Señor, yo... El Señor nos diga: no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad.
y eso será para siempre. Y es como dice Pedro, contextualizando esto, dice: hermanos, si todo lo que vemos ahorita está destinado para el fuego, ¿cómo eso nos debe de impulsar a vivir en una vida santa y piadosa? Porque todo lo que podamos, hermanos, lograr aquí, todo va a ser destruido cuando el Señor regrese en su segunda venida. Entonces, tenemos que buscar las cosas de arriba. Como dijo el Señor Jesús, anhelar las cosas de arriba. Pongan su tesoro allá en el cielo. Para que su corazón esté en el cielo. Pongan allá todo. Siembren allá donde la polilla y el orín y las devaluaciones y las hiperinflaciones y las corrupciones y los robos, los hurtos no llegan. Acá una hiperinflación o una devaluación se nos va todo, ¿verdad? Pero allá no hay eso, ¿no? Allá no hay devaluaciones. Entonces, por eso el Señor Jesús, es el mismo Señor Jesús quien nos dice: pongan sus anhelos allá arriba y siembren allá arriba, porque lo que siembren allá nunca lo van a perder. Lo que siembren acá va a ser temporal, solo temporal, ¿verdad? Y por eso nosotros podemos ver a mucha gente sembrando en Cristo, hasta sus propias vidas, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ofreció hasta su propia vida por el Evangelio. Porque él dice: me espera amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Quiénes de nosotros podrá decir eso también, verdad? Que podamos decir: me espera amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Que acaso Pablo era un superhombre? ¿Que acaso Pablo era alguien diferente a nosotros? No, hermanos, Pablo tenía las mismas debilidades. Pablo tenía los mismos problemas que nosotros. Pablo luchaba con las mismas cuestiones. Pablo luchaba con el orgullo. Pablo luchaba con el orgullo. Por eso Dios le puso un aguijón. Y por eso Dios no le quitó ese aguijón que le puso, aunque Pablo le oró 3 veces al Señor diciendo: quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: no, Pablo, no te lo voy a quitar. Y el mismo Pablo dice: a causa de las visiones que me fueron dadas, me fue dado este aguijón para que no me ensorbezca. Pablo tenía ese problema. ¿Cuál era su problema de Pablo? Físico, para parecer de la vista. Tenía problemas con su vista. ¿Ese era el aguijón? Ese era el aguijón. Algunos dicen que a raíz de cuando se le apareció el Señor, ¿verdad? Que nunca se compuso bien de la vista, pero dice Pablo entendió que eso le fue dejado por todo lo que el Señor le fue revelando, para que no se inflara, se ensorbeciera, se vanagloriara. Entonces Pablo tenía ese problema, y entonces el Señor le tuvo que poner eso. Pero Pablo era alguien igual que nosotros. Por eso Santiago también dice: Elías era un hombre sujetos a las mismas debilidades y cuestiones que nosotros, pero oró fervientemente al Señor y no llovió durante 3 años. Y luego volvió a orar al Señor y volvió a llover, ¿verdad? Quiere decir que no son superhombres, no son alguien que Dios levantó así de una raza especial y con superpoderes y una capacidad diferente a las de nosotros. No, eran igualitos. Todos los héroes de la fe que nosotros vemos en la Biblia: Moisés, Elías, Eliseo, David, Jeremías, Daniel, Juan, los apóstoles, todos tenían las mismas debilidades que nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos sí decidieron crucificarse para vivir a Cristo. Esa es la única, hermanos, el único punto
en el cual necesitamos cambiar para que el Señor nos diga también, como en Sardis, ¿verdad? Tengo unos pocos ahí que no han manchado sus vestiduras. Tengo unos pocos en Veracruz que no han manchado sus vestiduras. Que el Señor pueda decir eso de nosotros, ¿verdad? Y no que nos tome del otro lado, ¿verdad? Del lado de los que sí mancharon sus vestiduras. ¿Sí? Amén. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? Aquí lo vamos a dejar. Comentario, sugerencia.